sonrían que lo bien. Bueno, exacto. Bueno, vamos con la segunda parte de la saga. Otro tema que fue muy pedido también fue evolución. Fíjense que acá no vamos a ver todo evolución. Es decir, vamos a ver temas puntuales de evolución, que generalmente son los que más les cuestan o los que más tienen dudas. Por ahí no tanto los tipos de selección, pero sí la parte de macroevolución, la parte de variabilidad, son los que les cuestan. Entonces vamos a arrancar por esta parte. Como le dije a la Belu recién en el grupo, en realidad estaba contemplado poder ver parte de inmune, parte de formación de orina, pero si hoy no alcanzamos a verlo, bueno, pasará para la saga de mañana a la mañana o de mañana a la tarde. Todo depende de cómo andemos con el tiempo ahora a la mañana, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la parte de evolución. Lo primero que vamos a repasar es la parte de la variabilidad. Acuérdense que ustedes vieron factores que contribuyen con la variabilidad de los individuos. Uno de los factores eran las mutaciones. Las mutaciones se decía que era la materia prima del cambio evolutivo porque me daban la variación sobre la que otras fuerzas operaban, como por ejemplo la selección natural. Como dijimos, son al azar, porque yo no sé cuándo va a ocurrir, y además son en forma, esperen que alguien quiere, y además de ser al azar, las mutaciones también son espontáneas, no sé dónde van a pasar, ¿sí? Entonces, básicamente, las mutaciones son cambios en el genotipo y por definición son heredables. Entonces, estas mutaciones es uno de los factores que afectan la variabilidad, ¿sí? Acuérdense que hay distintos tipos de mutaciones, porque yo podía tener mutaciones en genes o podía tener mutaciones a nivel cromosómico. Por ejemplo, que el cromosoma tuviera una deleción, tuviera una transposición, tuviera una inversión, tuviera una duplicación. También hay mutaciones que afectan al número de cromosomas. Tengo una trisomía, tengo una monosomía. Y también había mutaciones a nivel de genes. Esperen que hay alguien. Ahí está. Entonces, uno de los factores que favorece la variabilidad es la mutación. ¿Alguien se acuerda el ejemplo que dice ahí de las patas? Sí, me acuerdo que los seleccionaban a los que tenían patas cortas para que no pudieran saltar las vallas, digamos, los cercos, no me acuerdo. Exactamente, muy bien. Es una variedad de ovejas que son con patas inusualmente cortas y que es una característica recesiva, ¿sí? Entonces, justamente, como dice la Cami, lo fueron seleccionando para que no pudieran saltar las cercas y no se escaparan. Respecto a las mutaciones, recuerden que las mutaciones, el efecto de una mutación, porque no todas las mutaciones causan el mismo efecto, depende de qué gen se afecte. O sea, la mutación depende de qué gen se afecte. Generalmente cuando las mutaciones afectan genes que actúan en el desarrollo o que regulan la expresión de otros genes, el efecto de la mutación es más heavy, se podría decir, ¿sí? Recuerden que las mutaciones son espontáneas, es decir, que no conocemos qué causó, así como dijimos que eran al azar, también dijimos que son espontáneas, es decir, no sabemos qué causa esa mutación. Sí se sabe que hay algunos factores, como qué sé yo, la radiación X, la radiación ultravioleta, sustancias químicas, medicamentos que pueden ser mutagénicos, pero no se sabe específicamente qué genera a la mutación. Entonces, como dijimos, es la materia prima de el cambio sobre las que operan otras fuerzas. Bien. Entonces, primer característica que justamente me afecta la variabilidad son las mutaciones. Segundo, la reproducción sexual. ¿Por qué? ¿Por qué la reproducción sexual es un mecanismo que promueve la variabilidad? Porque permite que se Tenemos- combine. Y Que porque se tenemos combinen, un ¿qué? Está bien lo que estás montón. diciendo. El ¿Cómo? material genético.
Es decir, la reproducción sexual produce nuevas combinaciones genéticas. ¿Por qué produce nuevas combinaciones genéticas? Por los 3 patrones que ustedes ven ahí. Por el crossing over, que ya dijimos lo que era, que es este cruzamiento entre cromosoma paterno y materno. Por la distribución independiente de los cromosomas durante la meiosis, que obviamente eso pasa. A ver, espera. Un ejemplo de mutaciones puede ser esos medicamentos que tomaban antes las mujeres embarazadas y los bebés nacían con deformaciones. Claro, esos son teratógenos. El mutagénico es cuando te produce una mutación. Igual, ojo que también había mutagénicos. Están todos aceptados los que me han mandado la solicitud. Están todos aceptados. Lo que pasa es que por ahí tardan en llegar las solicitudes. Entonces, respecto a lo que me decís de los medicamentos, hay medicamentos que son mutagénicos y hay medicamentos que son teratógenos, de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, la reproducción sexual fomenta o es una de las características que me permite la variabilidad por el crossing over, porque hay una distribución independiente de cromosomas cuando se está produciendo la meiosis en las gametas femeninas y masculinas, y además porque hay una combinación azarosa de los genomas de los padres durante la fecundación. ¿Sí? Entonces, acuérdense que nosotros estuvimos hablando que la reproducción sexual ¿es benéfica? ¿No es benéfica? ¿Por qué? Depende. A ver, cuéntame. Implica mucho gasto energético, es peligroso para el bicho, pero además aporta, digamos, como variabilidad y eso es una Miren, ventaja evolutiva. la única ventaja que aporta la reproducción sexual es la variabilidad genética. Nada más. Todos los demás son desventajas. Es costoso. Gasto tiempo. Gasto energía. Me expongo a un depredador para ir a buscar una pareja, para hacer un cortejo o para lo que sea. Entonces, claramente, si yo digo, bueno, la reproducción sexual, y es más desventajosa que ventajosa, ¿sí? Es decir, es más, la única ventaja que tiene es la variabilidad genética, pero todo lo demás no tiene como ventaja la reproducción sexual. Entonces, decimos, bueno, dale, y entonces, si es tan desventajosa, ¿por qué se sigue manteniendo esa reproducción sexual? Si en realidad, ¿por qué se mantiene? Entonces, habían 3 teorías que hablaban de el por qué se mantiene esto. ¿Alguno se acuerda alguna de estas? Yo me acuerdo la del principal padrino de boda. Bueno, ¿cómo era? Bueno, que el ambiente cambiaba mucho, entonces, bueno, gracias a la variabilidad genética, se suponía que vos eras más apto para hacerle frente a eso. Es decir, como el ambiente cambiaba, la reproducción sexual te daba una variedad de genotipos distintos. De esos genotipos distintos, unos pocos se van a adaptar y obviamente los padres y los hijos están sometidos a distintas condiciones. Entonces, la variabilidad permitiría esto, que justamente al haber una variedad de genotipos, algunos pudieran adaptarse y otros no. El banco enmarañado, Era como que el ambiente es muy diverso, sí. entonces hay diferentes oportunidades, pero también son limitadas esas oportunidades, entonces Entonces, ¿qué te permitía la reproducción es como sexual? que no hay competencia. Exactamente, el ejemplo que ustedes tenían era, bueno, por ejemplo, si vos tenés 10 hijos, vivís en un pueblo, no te gustaría que los 10 sean lo mismo porque van a competir entre ellos, claramente. Entonces, la reproducción sexual lo que hace es evitar la competencia entre parientes cercanos, porque como son distintos, se adaptan a distintos modos de vida y son diversos. Entonces, este da una explicación más relacionada con la oportunidad que ofrece el ambiente y que esa oportunidad es limitada. ¿Y la reina roja? ¿A qué se refería? Estaba relacionada con otro concepto evolutivo que era la coevolución. ¿A qué se refería la reina roja? Una especie ejerce una presión evolutiva sobre la otra, entonces, bueno, como que son más propensas a cambiar. A ver, en la coevolución eran 2 especies que evolucionaban a la par por la presión selectiva que ejercía una sobre la otra. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando una especie evoluciona, y yo voy a evolucionar con ella, tengo que evolucionar rápido. Porque claramente, si la especie evoluciona y yo no evolucioné, no es una coevolución. Entonces, como el cambio tiene que ser rápido, uno de los mecanismos más rápidos para lograr ese cambio es la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque la reproducción sexual te da plasticidad genética, es decir, que haya muchos individuos distintos. Entonces, los cambios genéticos deben ser rápidos para que cuando una cambia, la otra también, cuando una evoluciona, la otra también. Y eso, una de las ventajas es la reproducción sexual, que te permite que esos cambios genéticos sean rápidos. Entonces, básicamente, es muy difícil determinar cuál de las tres teorías es la más común, o mejor, la más aceptada, diríamos. Sí se sabe que la principal padrino de bodas no es la hipótesis que tiene más éxito, pero es como que faltan todavía comparaciones para determinar si el banco enmarañado o la reina roja es como las teorías que más pueden estar relacionadas con el por qué nos seguimos reproduciendo sexualmente, si es costoso, si gasto energía, si corro peligro, entonces si es tan desfavorable, porque en realidad, como les dije acá, la única ventaja de la reproducción sexual es la variabilidad genética. Entonces, si tiene más desventaja que ventaja, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces, bueno, estas teorías intentan explicar un poco el por qué lo seguimos haciendo, básicamente. Tercer característica que promueve la variabilidad, la exogamia. ¿Qué significaba esto? Que te reproducís con alguien que no sea de tu familia. Normalmente los animales se alejan de su familia, digamos. Es decir, la exogamia es un apareamiento en los cuales yo tengo muy poca probabilidad de aparearme con alguien que esté emparentado conmigo. ¿Sí? De hecho, como yo les dije, en los individuos, y un poco lo que dijo la Cami, es raro que en los animales y en los individuos se produzca el apareamiento entre familiares, porque hay un montón de mecanismos para tratar de evitar que esto pase. Por ejemplo, qué sé yo, cuando el macho llega a la edad reproductiva, en leones, mamíferos, se aleja de la hembra para no reproducirse. O en las plantas también pasa, por ejemplo, el polen, madura el polen en una planta cuando el estigma de la propia flor todavía no es receptivo, entonces yo evito la endogamia. También está lo de la heterostilia, que es distintos tipos de longitud en los estilos de la flor, para evitar que se produzca la autopolinización, es decir, que cuando el insecto venga y saque el polen, no caiga sobre la misma flor, para evitar la endogamia. Por ejemplo, en los animales hermafroditas, como por ejemplo una lombriz de tierra, raramente se autofecundan. Entonces, la naturaleza normalmente promueve la exogamia, es decir, no reproducirse con individuos que estén emparentados con uno. Y esa es otra característica que fomenta o que incrementa la variabilidad entre los individuos. Ven, acá está lo de la heterostilia, y acá está lo que les decía los de los hermafroditas. Otra, la última característica que promueve la variabilidad es esto de la dotación cromosómica doble. ¿Cómo era esto? O diploidía. ¿A qué se refería? Que un alelo recesivo queda latente y no se presentaba. ¿En dónde? Está muy bien lo que decís, Dai. En los organismos diploides, en cambio los haploides ahí nomás se va a presentar. Muy bien, exactamente. Es decir, que cuando la persona es haploide, básicamente en los individuos haploides quedan en un organismo que inmediatamente se expresan las características. En cambio, por ejemplo, en un organismo diploide, las variaciones pueden quedar almacenadas en un alelo recesivo de un individuo heterocigota, entonces me preserva la variabilidad, porque claramente en los heterocigotas las características recesivas no se expresan. Entonces, básicamente, como yo les dije, la diploidía es una de las características que también me favorece la variabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que se llama la eugenesia, el mejoramiento del reservorio génico, esto también lo estuvimos viendo. No sé si se acuerdan. Sí,
lo que hacían los nazis, que querían mejorar el reservorio génico de los humanos para hacer una persona, qué sé yo, que se destaque en otras. Exactamente, exactamente. Muy bien, perfecto. A eso se refería la eugenesia, a la idea del mejorar el reservorio génico, ¿sí? Selección natural, tipos de selección natural. Acuérdense que la selección natural es básicamente quien regula, y de hecho esto lo estableció Darwin, quien regula o quien, así como la mutación es la materia prima del cambio evolutivo, la selección natural es quien modela esa variabilidad o quien regula esa variabilidad. Nosotros hablamos de distintos tipos de selección natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las características es el polimorfismo. ¿Qué significa polimorfismo? Muchas formas. ¿De qué? Es cuando en una población existen dos o más variantes heredables fenotípicamente distintas, pero dentro de la misma población. A eso se le llama polimorfismo. Entonces tenías el polimorfismo transitorio y el polimorfismo equilibrado. ¿Cuándo era el polimorfismo transitorio? El ejemplo de la polilla moteada del abedul. Es decir, básicamente una característica, una variante, va reemplazando gradualmente a la otra variante. ¿Se acuerdan la polilla moteada del abedul? Que la variante oscura o gris fue reemplazando de a poco a esa variante que era más clara. En cambio, en el polimorfismo equilibrado es cuando coexisten a lo largo del tiempo ambas características. Es decir, ambas variantes coexisten a lo largo del tiempo, no es que una va reemplazando a la otra. Por ejemplo, lo que pasaba con los caracoles. De hecho, ustedes tienen una imagen que les mostraban todos los tipos de caracoles que habían. Sí, en realidad, no había leído el chat. Sí, están en relación, sí, sí. Mel, ¿qué me ibas a preguntar? Lo de la polilla era cuando que decía que las blancas desaparecían porque eran más visibles y eran como atrapadas rápidamente. A ver cómo era esto, ¿quién explica? ¿No era en la revolución industrial cuando empezaron a haber más fábricas y los troncos de los árboles empezaron a poner más oscuros, entonces hacían que las polillas se vieran más visibles para los depredadores? Entonces ellas evolucionaron y se pusieron más oscuras para camuflarse. Es decir, siempre existieron la polilla blanca y la polilla más oscura. Pero como decían ustedes, cuando empezó a haber predominaban las blancas que las oscuras, cuando empezó a haber la contaminación industrial, los árboles empezaron a tornarse oscuros, entonces los predadores empezaron a consumir más, porque se vean más las polillas blancas, entonces las que estaban en menor proporción, que eran las oscuras, empezaron a multiplicarse y por eso es un polimorfismo transitorio. Es decir, en el correr del tiempo, una variante fue reemplazada por otra. La variante oscura reemplazó a la variante más clara. Entonces eso es un polimorfismo transitorio. Una reemplazó la otra. Entonces, ahí está un poco lo de los caracoles, ¿sí? Bien lo que estábamos hablando del polimorfismo, pero equilibrado. Habitan en el mismo lugar, coexisten las distintas variantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar todos estos tipos de caracoles, el caracol terrestre, y depende de dónde habiten, es la estructura por fuera. Por ejemplo, si no tienen bandas, generalmente es un suelo uniforme, en ambientes que son más claros, generalmente tienen bandas. Entonces, acá el caracol el Cepeda hortensis, es el típico polimorfismo equilibrado, es decir, existen distintas variantes en una misma población y en este caso coexisten todos al mismo tiempo. No es que el caracol por ejemplo, esta variedad fue reemplazando progresivamente a esta, no, sino que todos coexisten en un mismo momento. Bueno, acá estamos hablando del heterosis o vigor híbrido. ¿Algo se acuerdan que era? A ver si con el maíz se acuerdan. Creo que era mejor. Mayor éxito reproductivo. ¿Cómo era esto? Entonces, el híbrido acá, ¿qué pasó?
¿Lo había que eliminarlo? ¿Se aplicaban los mecanismos? El ¿O no? híbrido era más apto que los padres. Y entonces, ¿qué pasaba si el híbrido es más apto que la generación parental que le dio origen? ¿Qué pasa cuando un híbrido es más apto? Permanecía. Exactamente, no se aplicaba ningún tipo de mecanismo pre ni posigótico, ¿sí? Porque justamente hay una idea, una teoría que dice que los heterocigotas tienen más éxito reproductivo que los homocigotas, por eso se llama heterosis o vigor híbrido. Entonces, el ejemplo que nosotros les mostraba, que de hecho también sirve para el tema de qué pasa cuando se mezclan distintas especies, es el tema de que si el híbrido es más apto que sus padres, no se va a aplicar ningún mecanismo ni pre ni posigótico, porque justamente es más apto. Bien, vamos entonces con los tipos de selección natural. ¿Qué significaba que sea una selección normalizadora? Podíamos clasificarla en cómo afecta la variable en 3 tipos, dependiente de la frecuencia y sexual. Esos eran los tipos de selección natural que nosotros teníamos. Entonces, selección normalizadora está relacionada con el primer grupo, la normalizadora, la disruptiva y la direccional, en cómo afecta la variabilidad de una característica. ¿Qué significaba la normalizadora? Que se eliminaban los extremos. Que estimula el crecimiento de los fenotipos con características intermedias. Muy bien, Cele. Por ejemplo, El peso de los bebés. muy bien, y el tamaño de las nidadas. Acuérdense que cuando las aves tenían mucha cantidad de descendencia o muy poca, no sobrevivían, sino que había un promedio, un normal, que es donde había mayor probabilidad de sobrevivir, ¿sí? La disruptiva, Se incrementan los extremos y muy puede dar a bien. dos especies diferentes. Perfecto, es decir, estimula el crecimiento de individuos con características extremas. Con el tiempo, esto se puede terminar transformando en un mecanismo de especiación, es decir, puedo terminar formando 2 especies nuevas. ¿Cómo era el tamaño de los salmones? Porque era de selección. ¿Cómo era? Eran 2 años pequeños y 3 años grandes. Muy bien, es decir, que se estimulaba el crecimiento de individuos de 2 años con pequeño tamaño y de 3 años con cuerpo más grande, diríamos, con tamaño más grande. Los de 2 años grandes y los de 3 años pequeños, que serían la característica media, tenían menos probabilidad de sobrevivir. Acuérdense que el ejemplo de los salmones, además allá de ser una selección disruptiva, también es una selección dependiente de frecuencia, que ahora la vamos a repasar, y también es una selección de tipo sexual. O sea que es un ejemplo para las 3 cosas, para disruptiva, para selección sexual y para selección dependiente de frecuencia. Vamos con la direccional. ¿Cómo era esto? Es el ejemplo de la polilla. Bueno, hay muchos, pero el de la polilla sí. ¿Qué tiene de característica que sea direccional? Incrementa una característica determinada. Muy bien, que incremento una sola característica determinada. Por ejemplo, como dijeron ustedes, el melanismo industrial con la polilla moteada del abedul, también las bacterias con los antibióticos, las drogas que se usan para el VIH, es decir, cuando yo estimulo individuos con una sola característica extrema, hablo de una selección direccional. Aquí está lo de la polilla moteada, la Viston betularia, fíjense que está la de color claro, que fue reemplazada por la de color oscuro. Bien, ¿cómo era la selección dependiente de frecuencia? Eso también creo que lo repasamos. Los menos frecuentes y van a aumentar los menos frecuentes. O sea, al revés. Muy bien, perfecto. Disminuyo la frecuencia de los fenotipos que son más comunes e incremento la frecuencia de los menos comunes. Por eso también decimos que el salmón es un ejemplo de estos, ¿sí? Entonces, esto se da mucho en las interacciones predador-presa, o en individuos cuya coloración es muy común. También se dan estas selecciones dependientes de frecuencia. La sexual, Y si ¿cómo era entre podía? los del mismo sexo, era intrasexual, si era entre sexos distintos, era intersexual. Es decir,
Cuando compiten entre un mismo sexo para parearse con el sexo opuesto, eso es intrasexual. Por ejemplo, un poco los salmones, también pasa en los machos de los elefantes marinos. En la intersexual es al revés, es cuando hay una presión selectiva de un sexo sobre el opuesto. Generalmente lo hace la hembra. Entonces elige al pavo real con el color más llamativo, a los animales de cornamenta con la cornamenta más grande. Es una presión selectiva de la hembra generalmente sobre el macho. Bien, la selección sexual genera diferencias entre machos y hembras de una o misma especie. Esto es como para que recuerden que, por ejemplo, en algunos casos cambia el color del plumaje, en algunos casos tienen más tamaño corporal o la cornamenta más grande. Bien, vamos con los patrones de macroevolución. Dani, te hago una pregunta. Sí. ¿Esto de la selección intersexual no afectaría la panmixia? La selección intersexual, claro, porque vos elegís con quién aparearte, ¿sí? Entonces ya no sería panmixia, ¿o no? Claro, porque la panmixia es un apareamiento aleatorio. No elegís con quién aparearte. Eso generalmente pasa mucho en algas o en cosas así. Acá ya estamos hablando de una selección sexual, es decir, estamos hablando de donde elijo con quién aparearme. Es todo lo contrario a la panmixia. Bien, Ahí el apareamiento es aleatorio en la panmixia. Vamos con los patrones de macroevolución. Primer patrón, evolución convergente. ¿Qué significaba? Habitan ambientes similares, pero tienen características similares, aunque no tengan un ancestro en común. Muy bien, es decir, como yo siempre les hago el gestito, son individuos que no tienen un ancestro, no comparten una relación filogenética, pero producto de la evolución, por ejemplo, de vivir en ambientes similares, han adoptado alguna característica similar. Entonces ustedes tenían el ejemplo del wombat, la marmota, el damán, que tienen un aspecto muy similar, a pesar de que no comparten un ancestro en común. Los cactus y las euforbias, que uno dice, ¡ay, qué lindo cactus! No es un cactus, es decir, esto del tallo carnoso, la espina, también aparece el tallo y la espina es muy parecido, pero la flor no es igual, porque claramente no comparten una relación filogenética. También en los mamíferos acuáticos, como las ballenas, los delfines, con el tiburón, tienen una forma como aerodinámica similar. Entonces, no tengo ancestro en común, pero he evolucionado, producto del ambiente, producto de la presión, y he adoptado una característica semejante. Esta no les cuesta tanto. La evolución divergente, lo contrario. ¿Qué pasó con la evolución divergente? ¿Cómo Había era? un ancestro en común, pero se dividió la especie en dos y cada uno siguió un curso evolutivo distinto. Exactamente, yo tenía una característica, o sea, tengo un ancestro en común, éramos la misma especie, pero con el correr del tiempo y la presión nos separamos y formamos especies distintas, es decir, evolucionamos en forma divergente. La Belu pregunta, a ver quién se la puede contestar. La Belu pregunta si se relaciona con una analogía. Sí, la convergencia sí. Muy bien, es decir, la evolución convergente se habla de estructuras análogas, es decir, estructuras que son semejantes en función o en estructura, a pesar de que los individuos no compartan un ancestro en común. Sí, Belu, está perfecto, se relaciona con una analogía. Muy bien, ¿sí? Anagénesis o cambio filético. ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de la anagénesis o el cambio filético? Una especie Encima se lo preguntan. direccional. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? Una especie iba acumulando cambios en forma gradual con el tiempo, ¿y qué le terminaba pasando a esa especie? O se convertía en una distinta. Exactamente, se convertía en una especie distinta, porque de tanto acumular cambios en forma gradual, en forma constante, se terminaba transformando en una especie distinta. Eso es lo que se le llama anagénesis o cambio filético. Que de hecho, chicos, ustedes salieron como azorados y corriendo de que no estaban las cosas, qué sé yo, y está
¿Por qué? ¿Qué es una cronoespecie? Es una especie ancestral. A ver. ¿Qué era una cronoespecie? Que de hecho se los preguntaron en el ingreso recién. Claramente no se los van a preguntar. Sí, Belu, lo que estás diciendo sí. Tenía que ver con lo de la génesis. ¿Qué era una cronoespecie? De hecho se los preguntaron. Claramente, chicos, no se los van a volver a preguntar, no son tan buenos. Pero se los digo porque ya que estamos viendo esto. Está relacionada con esto que estamos viendo, chicos. Es decir, esta especie nueva que se forma es una cronoespecie. De hecho, si ustedes se van a su cuadernillo, y de hecho por eso me metí al cuadernillo para buscar en qué página, en la página 79 de su cuadernillo de evolución, ustedes tienen la palabra cronoespecie cuando les están hablando del cambio filético o la anagénesis. ¿Qué quiere decir esto? En una misma rama del árbol evolutivo, donde se está haciendo esta transformación filética, las especies que se van reemplazando unas a otras, a medida que van acumulando los cambios, se van transformando, esas especies que se van formando se les llama cronoespecies. O sea que el concepto estaba, es más, en la página 79 de su cuadernillo lo tienen, por si alguno no lo había encontrado. Igual claramente, chicos, no les van a volver a tomar lo mismo que les tomaron en el ingreso, no son tan buena gente. Entonces, era para que lo supieran y porque justo estábamos hablando de esto y me acordé. Pero la realidad es que no son tan buenos y no les van a volver a tomar lo mismo. Última, cladogénesis. ¿Qué era la cladogénesis? La formación de nuevos clados con especies nuevas. Muy bien, es la partición de los linajes, la formación de las nuevas ramas de un cladograma, pero esto no es un proceso continuo, sino que es un proceso discontinuo. ¿Qué ejemplo teníamos de esto? De hecho, la Los pinzones de Darwin. Exactamente, esta partición de linajes que se va produciendo, esto así, que va pasando, esta partición es lo que nosotros le llamamos la cladogénesis, la formación de nuevas ramas del cladograma. No es que una especie se transforma en otra, sino que se parten distintos linajes y se forman distintas especies. A ver, no sé, ¿quién le contesta a la Cami? A ver, ¿quién le contesta a la Cami? Si un clado es un taxón. A ver, ¿alguien que le diga? Para mí sí, pero no sé. Bueno, a ver qué opinan los demás. Está bien tu pregunta, ¿qué opinan los demás? ¿Un clado es lo mismo que un taxón? Para mí que un clado es una formación de especies nuevas, el taxón es como en dónde se caracteriza, o sea, el grupo donde está. Bueno, a ver, no sé. El clado es la nueva rama que se va formando, ¿sí? Entonces, el taxón es un grupo que tiene asociada una categoría. A ver, voy por parte para que se acuerden, porque eso está en diversidad. Por ejemplo, dentro del taxón Animalia, tenemos la categoría reino. Un taxón siempre tiene asociada una categoría y un conjunto de atributos que determinan que los organismos pertenezcan a ese grupo y no a otro. Entonces, por ejemplo, el taxón es Animalia. El clado es una rama que se forma nueva en un cladograma. O sea, si vos te pones a pensar, cuando nosotros, repito, esto lo tienen en, eso es lo que, no me acuerdo la página, para decirle la página, pero eso ustedes lo vieron, lo vieron en, ¿cómo se llama? Diversidad. En diversidad.
Es decir, ustedes vieron que, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de taxón y hablábamos de categoría, no era lo mismo. ¿Por qué? Porque un taxón siempre tiene asociado una categoría, ¿sí? Entonces, claramente, el clado hace referencia a un grupo o taxón de una rama filogenética en particular. Repito, para que se entienda mejor. La palabra clado, que viene de rama de cladograma, porque de hecho eso es lo que representa la rama de un cladograma, es... Esperen que no puedo leer mientras estoy, porque se me mezcla todo. Espérate, es que yo tengo una pregunta, la voy a concretar un poco, a ver si es más fácil. Si yo tengo un ave, por ejemplo, Cami, no, Belu, no. si yo tengo un ave, El ejemplo del oso es una evolución divergente. Para que haya la cladogénesis, tiene que haber una partición de linajes y formarse muchas especies a partir de una ancestral. Ahora sí, Cami, perdón que justo estaba contestándole no pasa nada. a la Belu. No, te iba a decir que si yo tengo un ave, digamos, taxonómicamente, por ejemplo, yo tengo ese taxón ave, pero según la cladogénesis vendría siendo lo mismo que un reptil, o al revés, no sé. No, Como que estoy tratando de hacer comparación. lo que pasa, Cami, es que acordate, es que volvemos a lo mismo. Acordate que la facultad considera cosas que por ahí si vos lo buscás en otra bibliografía no está correcto. O sea, por ejemplo, la facultad esta se basa en que la cladogénesis es como la idea que más se defiende, sin embargo, no considera a las aves y a los reptiles como iguales, cuando en realidad deberían pertenecer a la misma clase. ¿Está? Es decir, no es lo mismo. Porque, a ver, cuando yo hablo de clado, repito, que es lo que vos me estás hablando de que es que es la rama, una de estas ramas que nosotros estamos viendo, es un clado, ¿sí? Un clado, si yo te pregunto a vos, es un conjunto de organismos en una población que vendría a ser la nueva rama de un cladograma. Eso es un clado. Es la rama de un cladograma. A eso se refiere la palabra clado. A la rama del cladograma que vos estás haciendo. Ahora, la palabra clado, que es la rama, puede ser un grupo o taxón que está formada por una rama filogenética que está constituida por una especie y sus descendientes. Entonces, sí, puede ser lo mismo, porque es la rama de un cladograma, un clado. ¿Puede ser un taxón? Sí. Sí, esa era tu pregunta original. Pero acordate que el clado, en realidad, si vos lo buscás como definición, es la rama del cladograma. Por ejemplo, esto es un clado, esto es un clado. Es decir, cada rama que se va formando es un clado. Entonces, ojo, porque hay clados que sí pueden ser taxones. Por ejemplo, vos podés pertenecer al taxón, no sé, Animalia, al taxón de los, no sé, de las aves. Pero ojo, porque cada taxón tiene asociado una categoría. Entonces vos podés ser del taxón Animalia, que corresponde, por ejemplo, con la categoría reino, pero dentro de la categoría reino hay otros taxones. Está el taxón, no sé, aves, el taxón reptiles, el taxón... ¿Se entiende a lo que voy? O sea, Sí, o sea, dentro de una misma categoría, puede claramente haber distintos taxones. No siempre una categoría, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo que te di recién para que no nos mezclemos con los ejemplos. En el caso de la categoría reino, tenés el taxón Animalia, el taxón, no sé, planta, el taxón protista, el taxón, y están en la misma categoría, pero son distintos taxones. Porque acordate que cada taxón tiene asociado una categoría, pero dentro de esa categoría puede haber más de un taxón. No es que siempre la categoría reino es solo Animalia. o sea, en Entonces, definitiva, perdón, un taxón puede ser polifilético, eso es lo que me estás diciendo, ¿no?
El taxón, a ver, en realidad cuando vos hablas de polifilético, estás hablando de que tienen distintos ancestros en común. A eso te referís con un polifilético, es decir, que incluís a todos los organismos con sus antecesores y sus descendientes, ¿sí? El taxón, por ejemplo, basémonos en el taxón Animalia. ¿Qué decís de eso? Y que no, que es monofilético, me imagino. Exactamente, el taxón es monofilético. El taxón, yo te digo, no sé, plantas. Y también, Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que el clado, si vos buscás la definición de un clado, es la rama de un cladograma. Eso es un clado. Ahora, el clado, que es lo que te estaba diciendo recién después, el clado puede ser un taxón que ahí sí involucra a un grupo de especies, que es lo que nosotros conocemos como taxón. ¿Se entiende? sí, se entiende, gracias. Bien. Entonces, acá está la diferencia entre una anagénesis y una cladogénesis. Acá tengo una partición de linajes y acá tengo que una especie va acumulando cambios graduales con el tiempo y se transforma en otra especie. Y la radiación adaptativa, que es la última que ustedes tenían, es los dos que vimos antes. Es una cladogénesis sumado a una anagénesis. Es decir, es una diversificación, pero rápida, repentina, de organismos que comparten un ancestro en común. Entonces, es una diversificación, me van a decir, sí, Dani, también en la cladogénesis había una diversificación. Sí, es verdad, pero es una diversificación rápida de individuos que comparten un ancestro. Y el ejemplo que tienen es, por ejemplo, el de los mamíferos marsupiales y los mamíferos placentarios. Ese es el ejemplo de radiación adaptativa que ustedes tenían. ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿Los demás? No, Chicos, Dani. ¿alguna duda? ¿No? No, Bien, profe. perfecto. Bien. Vamos entonces a la más pedida por todos, que fue sistema inmune. Acuérdense, primero y principal, que nosotros en la respuesta inmune tenemos una respuesta innata y una respuesta adaptativa. ¿Sí? A su vez, esa respuesta innata tiene un componente humoral, un componente celular, y la adaptativa también. No vamos a poder volver a ver todo, porque claramente por algo nos demoramos 15 días en ver inmune y acá tenemos minutos para hacerlo. Lo que más les cuesta generalmente es cómo se activan los linfocitos T y toda la integración de la respuesta inmunitaria. Eso es como lo que más les cuesta, o por lo menos lo que más nos han puesto en las encuestas que a ustedes les cuesta. Entonces, vamos a empezar primero con la activación de un linfocito T. Acuérdense siempre, esto lo repasé con los que fueron presencial a la consulta, que un linfocito T para poder activarse necesita que una célula presentadora se lo presente, que venga unido a un complejo de histocompatibilidad, vamos a ver cuál dependiendo del linfocito T, con moléculas coestimuladoras. Porque el linfocito T va a tener un receptor que se llama TCR, que me va a reconocer ese antígeno unido al complejo de histocompatibilidad, y por otro lado va a tener un receptor que va a detectar a las moléculas coestimuladoras. Cualquier linfocito T que se active en el proceso de la activación posteriormente va a proliferar. Para proliferar va a sintetizar el receptor de interleucina 2 y él mismo va a secretar la interleucina 2 que va a ejercer efecto en los mismos receptores que él tiene. ¿Qué le va a permitir esto? Proliferar, 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 proliferar. Es decir, aumentar la cantidad de linfocitos T. Acuérdense que siempre en la inmunidad adaptativa, ya sea en un linfocito B o en un linfocito T, cuando yo activo, siempre genero una célula memoria, una célula efectora. Ustedes activaban un linfocito B, generaban célula plasmática, célula memoria, que es esto que les están mostrando acá
como diferenciación. En un linfocito T, citotóxico, helper, el que sea, cuando se activa, prolifera, siempre se diferencia en un linfocito T, memoria, y en un linfocito T, activo. Siempre acuérdense de eso. Siempre. No solamente el linfocito B genera memoria, el citotóxico genera memoria, el helper genera memoria. Entonces, cuando acá hablamos del proceso de diferenciación, acuérdense que va a generar una célula activa en ese momento y una célula de memoria, que va a actuar después. Ahora, empezamos con la activación de los citotóxicos. ¿Cuál era el efecto de un citotóxico? Sobre las células propias. ¿Qué hace? Hacer lisis. Perdón, que me hablaron las dos a la vez y no escuché un... O sea, hacer lisis en la célula, Muy bien, ¿hace una citólisis en qué célula? en las células propias. En las células infectadas propias. ¿Cómo hace para alisarlas? En las grancinas y las perforinas. Él libera enzimas que afectan las células propias. Esas enzimas se llaman granzimas y perforinas. Perfecto. Ahora, ¿cómo activo a un linfocito T citotóxico? El linfocito T citotóxico necesita la célula presentadora que venga con moléculas coestimuladoras y que venga el antígeno, que vendría a ser esa bolita, presentada en un complejo de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, este es mi linfocito T citotóxico, tiene un TCR, tiene el receptor de molécula coestimuladora, se activa. Se activa, empieza a proliferar. ¿Qué hace? Lo mismo que hacen todos los linfocitos T. Sintetiza el receptor de interleucina 2, empieza a sintetizar interleucina 2, empieza a proliferar. Y no solamente prolifera, sino que también se diferencia en una célula activa y en una célula memoria. La célula memoria que yo forme, bueno, queda en la memoria. La célula citotóxica, el linfocito T citotóxico efector que actúa en ese momento, que sería este, va a liberar granzimas y perforinas que van a eliminar a la célula que ha sido infectada. Ojo, chicos, porque se confunden en si elimina al antígeno o a la célula que ha sido infectada por un antígeno. Los citotóxicos, que son los que estamos hablando, cuando liberan granzimas y perforinas, actúan sobre la célula que fue infectada por el antígeno, no sobre el antígeno, virus, bacteria. Actúan sobre la célula infectada por ese antígeno. Libera granzima, libera perforina. ¿Qué otra célula que ustedes vieron actuaba de la misma manera? Sobre la célula infectada y no sobre el antígeno. El natural killer. Muy bien, el natural killer hace lo mismo. Obviamente no pertenece a la inmunidad adaptativa, pero básicamente lo que nosotros vemos es que tenemos una célula que libera enzimas para eliminar a la célula infectada. En este caso son granzimas y perforinas, ¿sí? Entonces, el linfocito T citotóxico yo lo puedo activar directamente con una célula presentadora que le expone el complejo de histocompatibilidad 1 unido con el antígeno. Esa es una opción. Y la segunda opción es que lo active con ayuda de un linfocito T helper o colaborador. Esa sería la segunda opción para activar a un linfocito T citotóxico. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Acá tengo a una célula presentadora, que como ustedes ya saben, ¿quiénes tenían complejo de histocompatibilidad 1? Todas las células. Citotóxico. Todas. Las nucleadas, o sea. Excepto O sea, los Excepto los eritrocitos. Neuronas y Neuronas. trofolastos. el sincitiyotrofoblasto, las neuronas, muy bien. Entonces, tiene complejo de histocompatibilidad 1 porque es una célula nucleada. Perfecto. ¿Y el complejo de histocompatibilidad 2 quién lo tenía? Las presentadoras de antígeno. O sea que esta célula, por ser presentadora de antígeno, supongamos que es una célula dendrítica,
podría ser un macrófago, no sé. Tiene los dos. Tiene el complejo de histocompatibilidad 2 y el complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá hay una relación entre el helper y la célula presentadora. ¿Por qué? En realidad hay una relación entre los tres. Hay una interacción entre los tres. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa acá. Acá tengo una célula que me dice que tiene CD4. ¿Qué célula es? Un helper. ¿Cómo no escuché absolutamente nada? Va a ser un helper. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tiene un complejo de histocompatibilidad, un antígeno que le está exponiendo, moléculas coestimuladoras, como dice acá, y acá tengo mi célula presentadora que tiene antígeno, complejo de histocompatibilidad, y acá ¿qué tiene? ¿Qué es esto? Este es el receptor, ¿qué es esto? Las moléculas coestimuladoras. Muy bien. Este es el complejo de histocompatibilidad 2 unido al antígeno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién TCR. reconoce? Muy bien, es el TCR. Entonces, esto que tienen acá, ¿qué tipo de célula es entonces? Un helper. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la célula presentadora reconoce, o mejor dicho, el linfocito T helper reconoce a la célula presentadora, ¿qué es lo que le pasa? Se activa. Bueno, ¿y qué genera? ¿Esto que tengo acá qué célula es? El citotóxico hace que exponga las moléculas coestimuladoras, creo que eran. Es decir, miren, este citotóxico que yo tengo acá tiene TCR, complejo de histocompatibilidad 1, lo tiene la célula presentadora, le está presentando el antígeno. Acá mi citotóxico tiene mi receptor de moléculas coestimuladoras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este helper que tengo acá es activado por una célula presentadora, ¿qué hace en la célula presentadora? ¿Qué hace en la célula presentadora este helper? Y por eso decimos, induce la activación del citotóxico. Lo activa. El T helper se diferencia y el helper 1 activa después el citotóxico. ¿Sí, no? Bueno, pero eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo un helper que está ayudando a activar un citotóxico. Creo Pero que ¿qué es lo que hace este helper sobre la célula presentadora que decimos, me ayuda a activar al citotóxico? Y hace que exprese las moléculas Perdón, habla vos. Decía ¿Cómo que es? hace que exponga el CPA y así activa al citotóxico. Es decir, cuando este helper que yo tengo acá es activado por una célula presentadora, hace que la célula presentadora exponga sobre su membrana moléculas coestimuladoras. Fíjense que acá no están las moléculas coestimuladoras, y acá sí, hace que se expongan moléculas coestimuladoras para activar al citotóxico. Entonces, claramente este citotóxico no se va a activar con un complejo de histocompatibilidad 2, sino complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, cuando el helper se activa, hace que, por eso decimos, el helper 1 hace que se active el citotóxico. ¿Cómo hace que se active el citotóxico? Hace que la célula presentadora exprese en su membrana moléculas coestimuladoras para que se pueda activar el linfocito T citotóxico. Porque fíjense que acá tengo el complejo de histocompatibilidad 1 con el antígeno, acá está el TCR, acá está el receptor de TCR, pero no tengo moléculas coestimuladoras. Cuando el helper 1 activa, porque es activado, hace que la célula presentadora exponga sobre su membrana moléculas coestimuladoras para poder activar al citotóxico. Esa es la relación que hay entre un helper y un citotóxico. No es que lo active y nada más, sino que lo que hace es que la célula presentadora exponga moléculas coestimuladoras para activar al citotóxico.
Entonces el citotóxico se puede activar de dos maneras. Solo él reconociendo con una célula presentadora el antígeno o con ayuda de un helper 1. ¿Qué pasa con, acá está la función del linfocito T citotóxico, ya la vimos. ¿Qué pasa con los helper? ¿Qué pasa con el linfocito T helper? Con el linfocito T helper, acuérdense que en este caso, ¿quién puede activarme solamente un helper? CPA. Nada, una célula presentadora, porque acuérdense que el helper solamente reconoce complejos de histocompatibilidad 2. Y el único que tiene complejo de histocompatibilidad 2 son las células presentadoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La célula presentadora le expone sobre su membrana el complejo de histocompatibilidad 2 con el antígeno al helper, y el helper se activa, empieza a proliferar y empieza a diferenciarse. ¿En qué? ¿En qué se diferencia? En helper 1 y 2 y en helper memoria. Muy bien, helper memoria por un lado, helper efector por el otro. ¿Y qué pasa con el helper 1? ¿A quién activaba el helper 1? Al citotóxico. Al citotóxico. ¿Y a quién más? A los macrófagos. Muy bien, ¿y el helper 2? A los LB. B. A los linfocitos B. Entonces, ojo, porque fíjense acá tengo una célula dendrítica, que tendría mi célula presentadora, que tiene el complejo de histocompatibilidad 2, acá tengo el antígeno, y acá está mi helper con su receptor, reconociendo a esta célula para activarse. Se va a activar, va a proliferar, y después se va a diferenciar en memoria, y después helper 1 y helper 2. Miren. Bueno, acá está cómo ataca la infección viral, pero para que nos quede un poquito más claro en esto. Fíjense, para que repasemos en esta ubicación. Acá está el helper, ¿sí? Este helper reconoce una célula, un CPA, que le expone su complejo de histocompatibilidad 2 y moléculas coestimuladoras. Se activa, se diferencia en helper memoria y, por otro lado, helper 1, helper 2. Helper 1, ya dijimos, cómo me activa al linfocito T citotóxico, lo vimos recién. ¿Se acuerdan? Que este helper hace que la CPA exponga moléculas coestimuladoras para que se active el citotóxico. Lo vimos recién, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa, Cami? Una pregunta tonta. ¿El helper cómo se va a diferenciar en 3 células? ¿Tipo se diferencia en una No. memoria? No. Se activa y en el proceso de activación siempre te da una célula memoria y una célula efectora. Y la célula efectora es la que se diferencia en helper 1 y helper 2. Ah, bien. Así es el proceso. Entonces, esto de esta parte lo vimos recién, es decir, el citotóxico puede activarse directamente reconociendo con su TCR el complejo de histocompatibilidad 1, expuesto con el antígeno, y moléculas coestimuladoras, se activa directamente, me produce granzima perforina, fíjense, linfocito T citotóxico activado, linfocito T citotóxico memoria. Acá está liberando las granzima y perforina. O este citotóxico se podía activar con ayuda de un helper 1. ¿Cómo? Este helper hace que mi célula presentadora exponga moléculas coestimuladoras para que activen al citotóxico. Eso lo vimos recién en la activación del citotóxico. Por otro lado, este helper 1 también puede activar al macrófago. ¿Cómo? A través del interferón gamma. Muy bien, a partir del interferón gamma, perfecto. Por otro lado, el helper 2, ¿a quién activaba? Al Los linfocito B. linfocitos B. Puede activar al linfocito B para que el linfocito B me produzca una célula B plasmática y una célula B memoria. ¿Pero qué pasaba acá? Entre estos dos, entre el Ese helper 2. linfocito B también podía volver a activar a un helper. ¿Por qué? Claro, porque funcionaba porque- como célula presentadora. Eso. Muy bien, porque el linfocito B también funciona como célula presentadora, es decir, cuando el linfocito B reconoce un antígeno, lo presenta sobre su complejo de histocompatibilidad 2 y también me puede activar un helper. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se llamaba esto entre estos dos que había? Reconocimiento ligado. Muy bien, perfecto. Entonces, el helper induce la activación del linfocito B,
pero a su vez el linfocito B también me puede activar al helper. Marti, decime. Dani, yo tengo dudas sobre el mecanismo alterno y el clásico. Bueno, dale, vamos O por esa sea- parte, vamos por parte. Esto es todo lo que es la inmunidad adaptativa, ¿sí? Acuérdense que ahora vamos a la parte innata. ¿Qué pasa con esto? Uno de los componentes de la parte innata era el sistema de complemento, que es lo que está hablando la Marti, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema de complemento? Me estimulaba la respuesta inflamatoria local, la opsonización y la citólisis ¿de quién? Del antígeno. Del patógeno. Muy bien, acuérdense que se formaba ese CAM, complejo de ataque de membrana, que me perforaba la membrana y me permitía eliminar al antígeno, no la célula infectada, el antígeno. Entonces acá tenemos una gran diferencia con el linfocito T citotóxico o el killer, o el natural killer. Pero Vamos yo a las... tengo una duda. O Sí, sea, lo que quieras. mata el antígeno, ¿no? Bien. Pero las células que están infectadas, ¿qué pasa? Las ataques También. citotóxicos Ah, bien. o el killer. Por eso se dividen, porque este va a atacar directamente al antígeno que entró, mientras que este citotóxico acá me va a estar atacando la célula infectada, y fíjate, el killer está haciendo lo mismo. Acá está la célula infectada y el killer y el citotóxico la están atacando. Entonces, este sistema de complemento se activaba por una vía clásica y por una vía alterna. ¿Qué hace el neutrófilo? El neutrófilo pertenece a la innata, al componente celular. ¿Qué hace el neutrófilo? Es el primero que va a atacar. Es el primero que ya atacó. Es el primero que va a ir ahí a batallar, a dar la cara, a hacer proceso fagocítico. Es el primero que va el neutrófilo. A este patógeno. Va a ir a atacar a este patógeno. Es decir, va a ir acá, el neutrófilo. ¿Y cómo reconoce a este patógeno el neutrófilo? A través del RRP. Muy bien, Cele, porque las células de la inmunidad innata tienen RRP que reconocen en los patógenos PMAP, patrones moleculares asociados a patógenos. Volvemos un poquito al sistema de complemento, que es lo que la Marti me había preguntado. El sistema de complemento, ustedes no lo ven, solamente ven una cascada de reacciones que se da y el fin. Pero yo este sistema de complemento lo podía activar por una vía alterna o por una vía clásica. La vía clásica solo es activada cuando se une un antígeno con un anticuerpo. Entonces ahí se secretan o se activan proteínas C1 del complemento y se activa el sistema de complemento. La vía alterna es cuando factores del sistema de complemento que se llaman BDP activan, o mejor dicho, detectan a los antígenos y entonces se activa la vía alterna que me va a secretar proteínas C3 y van a iniciar la cascada del complemento. Acuérdense que este complemento va a incrementar la respuesta inflamatoria, me va a estimular la opsonización y por otro lado el CAM me va a estimular la citólisis. Pero todo esto es gracias a la activación del sistema de complemento, que pertenece a la inmunidad innata, componente Humoral. Muy bien, componente humoral. Perfecto. Bien, ¿y por qué ahí Sí. hay como que se conectan los linfocitos B con las proteínas del C1? O sea, con la clásica, digamos. ¿Por qué no? Perdón, acá me decís, Claro. porque acordate que cuando se activa la vía clásica, que es cuando el antígeno es reconocido por un anticuerpo, se secretan o activa en el complemento la liberación de proteína C1 y ahí se activa la cascada. Por eso va la flechita a la proteína C1. Porque son proteínas del sistema de complemento. Ah, ok. ¿Ha quedado alguna duda del sistema inmune? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, Dani, viste que ahí te dice el fragmento C3b es el fragmento opsonizante. ¿Qué diferencia hay, digamos, con la proteína C3? O sea, ¿es la misma proteína? Dentro de la proteína, de las proteínas del complemento, que vos tenés C1, C2, C3, C5, tenés C3A, C3B, hay distintas como tipos de proteínas dentro de la C3. Lo que pasa es que ustedes no ven todas las proteínas, pero no existe una sola C3.
Hay C3A, C3B, C5A, C5B, y son proteínas todas del complemento, del sistema de complemento. Bueno, gracias, ya entendí. Bien. Muchachos, entonces, vamos a llegar hasta acá, no hemos alcanzado a ver la última parte, que era lo de excretor. No se hagan problema que lo van a ver en la saga de mañana, o mañana a la mañana o vamos a la tarde, ya les vamos a ver con la Gise, ya les vamos a pasar qué se va a dar, porque a la mañana y a la tarde no vamos a dar lo mismo. Cualquier duda que tengan, acuérdense el grupo para preguntar, y a los que quieran los veo esta tarde en forma presencial para hacer estos grupos de estudio, para corregir globales, hacer prácticos a desarrollar. A las 5, hay un turno a las 5 y hay otro turno un poquito más tarde. Pueden quedarse los 2 turnos o uno solo, como ustedes quieran, pero es una actividad más práctica, más de ustedes, más de darse cuenta por qué están mal las cosas, por qué esta pregunta está mal. Así que cualquier cosa los veo esta tarde a quien quiera ir. ¿Saben? Nos estamos viendo esta tarde o mañana. Chau, chau. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.